Buenas noches, me permito presentar. Soy el alumno Fernando Alberto Rangel Erazo de la maestría en educación y en esta ocasión pues les quiero comentar los conceptos que nos pide nuestro instructor sobre la historia de la educación y la pedagogía. Lo primero que tengo que señalar es que la historia de la educación está vinculada totalmente con lo que es la historia de la humanidad y del desarrollo, la evolución del hombre a través de sus procesos de filosofía, de lógica, de ética, en donde podemos ir analizando que existe una cultura o existen las diferentes culturas que han aportado a través principalmente de sus valores, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus creencias, grandes significados a lo que es el modelo de educación. Hablar de la educación y dar un concepto como tal, pues no se pudiese precisar, porque la educación es muy grande. La educación es un proceso en el cual se demuestra al joven los nuevos conceptos, los nuevos conocimientos, la práctica, la experiencia, el expertise que se va adquiriendo prácticamente conforme se va desarrollando el ser humano. Mientras que la pedagogía es una rama de la educación que al ser una rama de la educación permite identificar cuáles van a ser los enfoques, los procesos, la sistematización de cómo llevar a cabo una buena práctica educativa. Tanto lo que es la historia de la educación como también la historia de la pedagogía están íntimamente ligados con los procesos evolutivos del desarrollo del hombre y sus modelos de aprendizaje. Porque hay que recordar que grandes pensadores como es Piaget o inclusive Montessori desarrollaron esquemas que han permitido al día de hoy llevar a cabo sistemas pedagógicos, educativos, históricos, que han dado excelentes resultados. Yo quisiera hablar también de cómo estos elementos se han ido transformando de una manera muy fácil, muy simple, a procesos muy complejos, tales como surge con los griegos el hecho de que una de las prácticas o una de las formas más, digamos, más evolucionadas corresponde a un proceso de elegir libretos que antes se llamaban o que aún todavía siguen persistiendo como es el teatro. Explotaban mucho lo que era el arte, lo que era la cultura. Y esto, si nosotros lo podemos ver en un plano real, al día de hoy lo seguimos haciendo. Esos libretos, esos procesos ahora se convierten en programas de trabajo, en guías didácticas del alumno. No queda nada más en los griegos, por supuesto. La Edad Media evolucionó de una manera increíble al entrar la educación a modelos vinculados con la fe, con las religiones, en donde los que eran preparados, los que leían, los que estaban o tenían la sapiencia, pues eran prácticamente los ministros de cultos religiosos o los clérigos, que ellos eran los primeros que tenían los modelos de aprendizaje o los modelos educativos, pero entre ellos mismos, para posteriormente liberarlos hacia los que ellos consideraban que podían ser grandes elementos para poder educar y que pudiesen seguir sus mismos pasos. También evolucionó, ¿verdad? Todo lo que fue estos principios educativos, normativos por la religión, evolucionan y llega un momento en que existe una separación. Y al existir una separación, entonces nos encontramos con esquemas bien claros, bien definidos, en los cuales se empiezan a utilizar modelos educativos. Yo quiero hacer un símil, por ejemplo, lo que ha sucedido con la educación en los últimos 20, 25 años, en donde hasta los propios modelos educativos determinaban de una manera muy práctica, muy lógica, lo que era el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, se contaba en alguna época con los profesores, perdone que la luz se me está disminuyendo, entonces voy a subir la intensidad de la misma, perdón, ya saben, fallas en sistemas, no todo lo sabemos ni lo podemos controlar, pero bueno, ya estamos por acá. Continúo, ahorita se va a aclarar el escenario, mil disculpas.
Aquí estamos, pedimos que aclare, que ya sabe, ¿no? Como todo, aquí ya estamos nuevamente. Entonces, fíjense que yo quiero hacer este símil, perdón por la interrupción, en el sentido de cómo los profesores utilizaban inclusive sus materiales de enseñanza, que en un principio, y a lo mejor a algunos de ustedes les tocó, era el pizarrón negro y el gis. Imagínense cómo terminaban los profesores, terminaban todos llenos de gis, ¿verdad? En sus ropas. Pero no quedó ahí es muy importante que el modelo de aprendizaje cultural histórico decía que el alumno tenía que aprender lo que el profesor decía. La escuela tradicional al 100%, no había más. Era el concepto, era la definición, era el proceso y no había más. Hay una evolución inclusive en el manejo de materiales cuando se empiezan a utilizar gises de colores. ¡Wow! Para todos aquellos que tienen aprendizaje, que es un aprendizaje a través de lo que puede ser imágenes, de lo que puede ser colores, de lo que ahora le llamamos un método visual, pues esto fue la maravilla. ¿Por qué? Porque da como resultado que estos nuevos procesos dieran nueva luz, que diera nueva certidumbre a los procesos educativos. Ahí el alumno ya empieza a interpretar de manera diferente los esquemas y en sí el propio conocimiento que se impartía a través de la pedagogía. No queda ahí porque el desarrollo nos lleva a un proceso técnico en el cual se desarrolla los acetatos en blanco y negro, en el cual pues era prácticamente toda una magia. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esos acetatos en blanco y negro era la novedad, era el apagar un salón y el que todos pusiésemos atención como si estuviésemos en una sala cinematográfica. Y esto permitía que el alumno, principalmente el visual, captara más la información. Evolucionan los acetatos a acetatos de color y esto también da como resultado que estas mismas estructuras permitan identificar a los alumnos con otros procesos, como puede ser procesos evolutivos significativos, en el cual el alumno ya empieza a desarrollar inclusive su propio pensamiento, que aunque no es crítico, pero ya empieza a generar su propio pensamiento y empieza a hacer aportaciones. Después de esos acetatos vienen las enciclopedias. ¡Wow! Las enciclopedias siempre ha sido una herramienta valiosísima para el saber, que es parte de los procesos educativos históricos, tanto de la educación como de la pedagogía. Imagínense esas grandes enciclopedias que se adquirían muy costosas, por supuesto, en aquella época, en donde uno las abría y se encontraban maravillas. Se encontraban figuras, imágenes, fotografías, descripciones, y el papel era un gusto pasar las hojas de papel de las enciclopedias. Esto orienta, por supuesto, a un modelo de desarrollo en el cual ya la enciclopedia se lleva a medios electrónicos. Y al llevarse a medios electrónicos cambia todo el sentido de la educación y de la pedagogía, porque ahora ya estamos hablando que en un CD ya teníamos enciclopedia como la famosa Encarta, que por muchos años funcionó, en donde de tener 30 libros, ahora teníamos 3 o 4 CDs, ya un ordenador o una computadora en la cual podíamos ver ahora todas las imágenes y algo maravilloso, las podíamos inclusive imprimir. ¡Wow! Eso era la maravilla. De aquí surgen grandes desarrollos como es precisamente el wiki o el concentrar datos informativos que permitían realmente poder llevar a cabo un proceso en el cual los alumnos, a través de los sistemas sofisticados de las tecnologías de la información y la comunicación, podemos contactar hasta el día de hoy, tener información precisa a través ahora de una enciclopedia muy famosa que es la famosa Wikipedia y otras más que están por ahí, AdNet, que es otra española muy buena, o enciclopedias que tienen desarrolladas las grandes instituciones en el país, como es la Universidad Nacional Autónoma de México o en el caso aquí de Jalisco, la Universidad de Guadalajara. Todo esto permite establecer que los nuevos retos de los mecanismos educativos ahora permiten al estudiante ser incluyentes, es decir, que tengan la capacidad también de poder establecer sus principios, sus criterios y algo muy importante, el ir más allá, el tener la capacidad de crítica. Y entonces desarrollamos modelos últimos, como son los modelos de aprendizaje significativos, en el cual ahora es muy importante establecer que el alumno debe de tener una referencia de lo que nosotros estamos aprendiendo. Es decir, debemos de tener
la visualización, una imagen, un video, o por qué no, inclusive hasta en tiempo real, las cosas que están sucediendo. Eso es el desarrollo, eso es desarrollo tecnológico y esto permite realmente que los modelos de aprendizaje sean mejores. Yo me pongo a analizar qué sucede con la historia y con la época actual. Lo que está sucediendo en el momento actual, si esto se hubiese presentado hace 10 años, yo creo que no estuviésemos en clase, que no estuviésemos tomando nuestra asignatura, nuestra maestría, porque no existían los medios electrónicos suficientes como para poder llevar a cabo ahora lo que le llamamos videoclases o aulas virtuales o aprendizaje en línea. Es un gran reto el que tenemos. Este reto, por supuesto, no es sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Y estas nuevas circunstancias, pues no a todos les agradan y no todos tienen ese proceso de comprensión y sobre todo de capacidad de autoestudio y sobre todo de tener una disciplina como para estar enfrente ahora de un monitor y estar escuchando y ser receptivo por muchos distractores que se encuentran en el medio en el cual se desarrolla este modelo educativo. Entonces tenemos un gran reto, eso es una realidad, tenemos un gran reto que tenemos que seguir adelante y que a través del entusiasmo, a través de los nuevos modelos que se están estableciendo, sobre todo estos modelos en línea, nos permitan evolucionar y permitan que poco a poco nosotros como estudiantes vayamos comprendiendo de mejor manera esta nueva metodología, nueva pedagogía y esta nueva historia que estamos formando. Yo creo que con mucho entusiasmo, yo creo que con pasión por el aprendizaje vamos a lograr cosas muy buenas. Les deseo a todos mucho éxito y me despido y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención.